Sergio Pascual está con nosotras ya. Muchísimas gracias, Sergio, por recibirnos. Gracias a vosotras siempre. Oye, estábamos hablando al principio del programa de ese posible giro, un poco por lo que vemos aquí, o por lo menos por lo que nos llega a España, de la poca información que llega de Latinoamérica, ¿no? En la política latinoamericana. Vimos la victoria de Boric, ahora vemos la victoria de Petro en Colombia. ¿Existe ese giro realmente? Creo que sí, creo que estamos, digamos, como en una segunda ola de gobiernos progresistas en América Latina. Todos recordaremos, ¿no? La ola que, o si no lo recordamos, podemos hacer algo de memoria, ¿no? La ola que vino con Rafael Correa, con Evo Morales, con los Kirchner en Argentina, ¿no? A principios de los años 2000. Luego regresaron gobiernos de derecha en muchos de estos países. Ahora están de vuelta algunos seguidores de aquellos mandatarios en estos mismos países y países que nunca se incorporaron a aquella primera ola, como es México, como es Chile y ahora probablemente Colombia, Hmm. se están incorporando y además con mucha fuerza, no están haciéndolo de una forma cualquiera, lo están haciendo con mucha fuerza. ¿Y por qué han llegado con esa fuerza? ¿Cuál es la clave? ¿Crees que hay algo que podamos extrapolar a España, por ejemplo? Bueno, yo creo que en el caso de México, Colombia y Chile, la clave es que han sido alumnos ejemplares del neoliberalismo y lo que ha sucedido después de 20, 30 años acumulado de neoliberalismo es un empobrecimiento brutal de las condiciones de vida de la gente y una distancia social también cada vez más amplia, ¿no? La desigualdad en Chile, en Colombia y en México ha sido realmente importante, ¿no? Nosotros hacemos encuestas allá habitualmente y nos encontramos con que entre el 50 y el 70% de la gente en estos países no le alcanzaba para pagar lo básico, para Hmm. pagar la luz, para pagar el transporte, etcétera, ¿no? Ese hartazgo explosionó cuando la pandemia hizo que la gente que llegaba con lo justo dejara de llegar. Ya, Claro. ya ni siquiera llegabas con lo justo, ¿no? Hmm. Y ahí es cuando la gente salió a la calle y dijo, hasta aquí hemos llegado. Sí, de hecho yo me acuerdo porque es verdad que aquí, no sé por qué, igual tú tienes una respuesta, de repente todo el mundo, por ejemplo, con Boric, con la candidatura de Boric, estaba emocionadísima, ¿no? Lo estábamos viviendo como si, yo qué sé, como si fuesen unas elecciones súper cercanas, ¿no? Como si fueran, no aquí, pero sí igual en un país vecino. No sé por qué tuvo ese efecto aquí en España, si fueron también los propios medios de comunicación los que lo propiciaron o qué ocurrió, pero dio un poco esa sensación. Yo creo que es que la izquierda intelectual española y en general el mundo progresista en España tiene muchos vínculos con emocionales con la Chile de Hmm. Allende, ¿no? Todos sabemos quién es Salvador Allende, todos sabemos que le dieron un golpe de Estado criminal y genocida a manos de Augusto Pinochet. Además sucedió más o menos al mismo tiempo en el que moría Franco acá en la cama, ¿no? Y por lo tanto, de alguna manera, estábamos vinculados emocionalmente con el futuro de ese país, ¿no? Y Hmm. cuando por fin han conseguido que un gobierno progresista llegue de nuevo a la moneda, ¿no? Que es el nombre de la Moncloa de allí, pues todos nos hemos alegrado casi en retrospectiva, ¿no? Y por ese vínculo emocional que teníamos con Chile. Sí, de hecho es que comentabas antes que habían sido alumnos muy ejemplares del neoliberalismo durante mucho tiempo y yo recuerdo aquí de haber leído un análisis en contexto de medidas que proponía Boric, ¿no? Durante su candidatura y era algo así como reducir la jornada laboral a 40 y no sé cuántas horas y era como, Claro. ostras, ¿en serio? O sea, que realmente impactaba de decir, ah, pero que están aquí, como que no éramos conscientes realmente de dónde venían. Claro, es realmente brutal, ¿no? Durante 40 años se privatizó la sanidad pública, se privatizó gran parte de la educación superior o se puso a costes insoportables. El transporte también está privatizado en una parte importante. Es curioso y siempre lo cuento que la única parte de la salud y de las pensiones que no se privatizó, ¿sabes cuál fue? La de los militares, ¿no? O sea, esto era bueno para todo el mundo, pero para los militares que gobernábamos no era bueno, ¿no? Ahí había que mantener la salud y las pensiones privadas, perdón, públicas, ¿no? Claro. Y ese proceso empobreció a la gente. ¿Cómo lo solucionaron cuando la gente se empobrecía? Con deudas, ¿no? Tarjetas de crédito, pequeñas deudas, hasta que ya la gente ni siquiera pudo pagar las deudas, ¿no? Y ahí fue cuando realmente explotó todo durante el año 2019 y sobre todo el 2020 con la pandemia. ¿Y tú crees que podemos aprender algo en España, en la izquierda española, de esa emoción que causó Boric? Más allá de que evidentemente no venimos del mismo sitio y no estamos en el mismo contexto, más que nada porque ahora hay un gobierno de coalición progresista, más o menos progresista. Eh,
Pero podemos aprender algo porque es que es cierto que todo el mundo está diciendo, bueno, es que en España parece que vamos al contrario, ¿no? Parece que el giro es más hacia la derecha que hacia la izquierda. Completamente de acuerdo. Yo creo que deberíamos aprender algo. ¿Por qué? Porque cuando la gente sale a la calle después de no una semana o dos de subida de los combustibles, sino un año en el Mm, que la subida del precio de la electricidad se ha desbocado y además todo el mundo sabe que básicamente las eléctricas están llenando los bolsillos con unos ingresos que no le corresponden. Iberdrola, por poner un ejemplo, tiene los pantanos, digamos, que construyeron nuestros abuelos en España, ¿no? claro. Y con esos pantanos produce energía a un coste más o menos de entre 30 y 40 euros el megavatio hora. Mm, La vende esa energía a 500 o 600 euros el megavatio hora, ¿no? Es básicamente un robo a mano armada, ¿no? Cuando sí. la gente sabe eso y ve cómo cada mes tiene que pagar esa factura de la luz, o si yo tengo una panadería, soy un autónomo y tengo una panadería, no me llega para pagar el coste de lo que cuesta encender los hornos y tengo que subir el precio de la luz, cuando eso sucede se van acumulando malestares y llega un momento en el que la gente estalla, ¿no? Y lo que estamos viviendo en estos días en España es el producto de ese estallido. A mí lo que me sorprende es que el presidente del gobierno nos diga, bueno, espérense ustedes al 29, a ver si el 29 se me ocurre alguna idea brillante para responderles, ¿no? Mientras Sí, que otros países ya están dando respuestas. sí, de hecho ahora le están entrando las prisas de repente, ahora es cuando ha adelantado esa reunión con los transportistas a mañana porque está viendo que esto se le va de las manos, claro. Claro, y ahora es demasiado tarde, ahora es Claro, demasiado tarde, ¿no? Ahora esos 500 millones de euros que a lo mejor hace 2 semanas hubieran servido, ¿no? Para paliar el descontento, para mitigar el de la desazón, ahora ya es demasiado tarde, ¿no? Y además lo hace después de haber fracasado en una gira por Europa en la que no ha conseguido nada. sí. Pero para mí lo peor no es que se reúna mal y pronto y arrastra con los transportistas. Lo peor es que se reunió antes que con los transportistas, con las grandes empresas del sector eléctrico Mm, y básicamente se reunió para decirles que tranquilo muchachos, que no vamos a subir los impuestos. Me parece realmente poco serio por parte de un gobierno que se dice progresista aparecer reuniéndote con los magnates de la electricidad en este país, ¿no? Que también les podemos llamar magnates, sí. ¿no? A esa plutocracia de la electricidad y básicamente te reúnes para tranquilizarlos en lugar de para decirles os toca Mm, amarraros el cinturón a vosotros esta vez. sí. Y te iba a preguntar también, hablando de todo este estallido y también de este un poco nuevo orden geopolítico que se intuye, ¿tú crees que Latinoamérica o al menos algunos países de Latinoamérica se van a ver reforzados también por este contexto? Hemos visto, por ejemplo, que las relaciones de Venezuela con Estados Unidos han dado un vuelco increíble. De hecho, la imagen de Venezuela ya ha cambiado a día de hoy, por ejemplo. Hay una cosa de la que se habla mucho en América Latina, ¿no? Y es que para ellos los problemas vienen cuando Estados Unidos está pendiente de ellos. O algo así como si el ojo de Mordor te mira, Mm, tienes un problema. En este momento, entre comillas, esto del ojo de Mordor está mirando a Europa, ¿no? Está mirando qué pasa en Ucrania, qué pasa con los rusos, ¿no? Su viejo enemigo histórico, los rusos, ¿no? Y eso permite, bueno, pues relajar la presión que normalmente ejercen sobre América Latina. Y la prueba la tenemos en el tema venezolano, ¿no? En el momento en el que les ha dejado de interesar presionar por ese lado para llevarse fuerzas a Europa, bueno, pues han llegado a un acuerdo con Venezuela, han reconocido que Guaidó era un tipo que no pintaba nada y que tienen que negociar con el gobierno real de Venezuela y bueno, y lo han hecho, ¿no? Del mismo modo, creo que las circunstancias que se están viviendo ahora en Colombia, que es un país al que mira mucho Estados Unidos, sí. en el que puede ganar por primera vez en la historia republicana de Colombia un progresista, se deben probablemente a que Estados Unidos está, entre comillas, distraído con otras cosas. Si no, probablemente la situación sería más complicada. Claro, en Colombia estamos viendo también revuelo estos días, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, leímos, creo que fue ayer cuando leí esto de que el registrador nacional del Estado Civil de Colombia, Alexander Vega, ha anunciado que solicitará al Consejo Nacional Electoral un recuento voto a voto de todas las mesas de los comicios. O sea que realmente se ha puesto en duda y, de hecho, desde la formación de izquierdas temían que se manipularan los resultados en su contra. ¿Cómo está ahora mismo esa situación? Bueno, se ha retractado, ha tenido que retractarse porque en realidad todo el mundo sabía que si se producía ese recuento voto a voto, en la práctica lo que iban a hacer era robarse los votos, ¿eh? ¿No? Colombia Mm, es un sistema que yo le digo que hacen poesía con el fraude, ¿no? Jamás en mi vida, y he visto muchos sistemas electorales, he visto un sistema en el que el fraude esté tan instalado a todos los niveles como en Colombia, ¿no? Tiene una apariencia
de legitimidad perfecta, pero luego subterráneamente los fraudes se suceden uno tras otro, ¿no? En esta última elección se ha demostrado ya, esto ya se ha demostrado por los jueces que han seguido el escrutinio, que al pacto histórico, a Gustavo Petro, le habían robado 600.000 votos, nada más y nada menos, Jolín. en la jornada electoral, ¿no? Bueno, pues esto está así de institucionalizado y todo el mundo sabía que el registrador que está puesto por el gobierno de Uribe, por decirlo de algún modo, de un títere de Uribe, lo que iba a hacer era, bueno, pues poner en marcha esa maquinaria de robo de votos de nuevo, ¿no? Y afortunadamente hay una cierta ola de hartazgo con el uribismo en Colombia que trasciende los límites del progresismo y que alcanza también algunos sectores de centro y de centro derecha demócratas, si lo podemos llamar así, que han frenado esta iniciativa y, insisto, afortunadamente esto no va a suceder. Veremos qué pasa en la primera vuelta de las elecciones presidenciales el 29 de mayo. ¿Crees que es ya el fin de esa era que inició Bolsonaro, por ejemplo? De esos liderazgos que vimos tan fuertes de extrema derecha, que sí que hubo un momento en el que hubo varios en Latinoamérica. Han fracasado en Chile con Kast, han fracasado con Fujimori en Perú, muy probablemente fracasen en Colombia también, aunque todavía no han fracasado, y en Colombia recordemos que cada vez que un presidente progresista puede llegar a las elecciones, han llegado a asesinarlos. Ha habido hasta 3 candidatos presidenciales asesinados en Colombia en los últimos 30 años, es decir, que no estamos hablando de cualquier cosa. Y Bolsonaro todavía no ha desaparecido del mapa, ¿no? Afortunadamente tenemos ahí a Lula, que probablemente sea capaz de vencerle en las siguientes elecciones. Yo diría que el fenómeno al que estamos asistiendo no es tanto la desaparición de la extrema derecha, sino la desaparición del extremo centro, ¿no? Que sería algo así como la derecha teóricamente moderada latinoamericana, ¿no? Que Sí. está siendo engullida por una polarización natural entre la gente que vota, los pobres que votan a sus representantes naturales, y la establishment y las élites que están votando a opciones cada vez más duras, ¿no? Fíjate que todas las segundas vueltas están siendo entre la izquierda y una derecha muy radicalizada. Sí. Veremos a ver si en algún momento esa derecha radicalizada no consigue hacerse con el poder de nuevo, como lo consiguió en Brasil. Pero va a haber, vaticina una pugna en la próxima década entre esos dos modelos antagonistas, radicalmente opuestos, y en el que no descarto que en algún país la extrema derecha sí que vuelva a poder hacerse con el poder. De hecho, antes cuando has mencionado a Kast, es verdad que las semanas previas a esas elecciones en Chile estaba muy igualado. Había encuestas que daban por ganador a Kast y otras a Boric. Claro, porque pensemos que la pequeña clase media de estos países, pero sobre todo el aparato mediático se vuelca a intentar que ganen estas opciones de extrema derecha, porque son sus opciones, más allá de que sean de extrema derecha o no. Para ellos, quien no puede ganar es aquellos que amenazan la rentabilidad de sus excedentes económicos, ¿no? Y por lo tanto no puede ganar la izquierda, no puede ganar alguien que ponga unos impuestos razonables o que ponga una sanidad pública universal o una educación pública universal, ¿no? Para ellos eso es anatema, ¿no? Para lo óptimo o lo único importante es conseguir seguir monetarizando los derechos de los demás. Y en ese contexto apoyan a quien toque. Y si toca apoyar a alguien que ha dado un golpe de Estado, como sucedió en Bolivia hace no tanto, Sí. tuvimos a Yanín Áñez, que básicamente dio un golpe de Estado. Y la derecha mediática la apoyó sin ningún tipo de rubor y sin ningún tipo de problema, como la apoyó Estados Unidos, volviendo a hablar del tema norteamericano. Este es el gran problema, ¿no? Que los medios de comunicación en América Latina no son democráticos, básicamente. No hay pluralidad de medios y no hay posibilidad de que la gente, bueno, pues pueda asistir a esto, a un debate amplio democrático entre distintas opciones. En los medios de comunicación eso no se da, solo se puede dar en las redes sociales. Y sobre Perú también entra en riesgo un poco la poca estabilidad que ha llegado a haber en estos últimos tiempos, porque ganó Pedro Castillo. Recordemos que también además se hizo muy muy popular porque tenía una imagen ahí con el sombrero, como el tema de la revolución de los lapiceros, que sí que se hizo en su día, fue muy sonado, pero parece que lo van a destituir o lo quieren destituir. Me temo que sí, que en esto tienes razón. El lunes será lo que comúnmente conocemos como un impeachment, ¿no? Un juicio político a Pedro Castillo. Es probable que no consigan tumbarlo en este juicio político porque necesitan 2/3 del Congreso y no tienen esos 2/3 del Congreso, pero lo que sí es cierto es que no le están dejando gobernar.
desde que asumió la presidencia en julio de este año pasado, no ha conseguido tomar ni una sola iniciativa sin que sea boicoteada Sí, por es un que, Congreso que es abiertamente claro, es que cada vez que formaba gobierno le decían, no, este lo ministro, tumban. este y este no valen porque tienen casos de corrupción o está vinculado a tal asociación, como que le han ido tumbando realmente todos los Efectivamente. gobiernos que ha tenido. Efectivamente, y yo creo, y así lo hemos hablado con compañeros de allá, con ministros y ministras peruanos, que la única salida que tiene Pedro Castillo es seguir adelante y lanzar bueno, lo que sucedió en Chile, ¿no? Es decir, nos vamos a un proceso Sí, constituyente, este Congreso ya no sirve, este modelo instaurado por la dictadura de Fujimori, por cierto, ya no nos sirve y por lo tanto les digo a los peruanos que no se puede gobernar con un parlamento obstruccionista que ya ha tumbado a varios presidentes, ni siquiera a los de izquierda, sino también tumbaba a los de centro, como fue Vizcarra el anterior, ¿no? ujú. Y les toca confrontar con las élites, porque si lo que piensa es que las élites le van a dar un respiro, está muy equivocado. Hasta ahora, estos 8 meses de intento de gobierno han demostrado que las élites no le van a dar ni un solo respiro a Castillo en Perú, ¿no? Siempre añado un dato sobre Perú. Perú era la capital del virreinato español en América Latina y uno aprecia y siente cuando está en Lima pues esto, ¿no? El peso, ¿no? de las grandes alfombras, el peso de la nobleza española que se ha quedado allá en su sentido peor, ¿no? En el sentido más racista, en el sentido más homófobo, en el sentido más ultracatólico. Y esa es la Lima que ahora mismo está tratando de tumbar a Castillo, básicamente porque no es uno de los suyos, porque es un señor de pueblo de tez más bien morena. Claro, pero claro, si lo destituyen, ¿a qué nos enfrentamos próximamente en Perú? Porque claro, no hace tanto que fue elegido. Bueno, básicamente pondrían al vicepresidente o a la vicepresidenta de turno. Si cae, pondrían al presidente o a la presidenta que esté en el Congreso, que sería lo que ellos desearían, y en algún momento, bueno, provocarían una convocatoria de nuevas elecciones en la que esperarían ganar ese proceso electoral, ¿no? Probablemente el Perú siga en su laberinto, como se dice por allá, ¿no? En realidad lleva siendo ingobernable casi 5 años y lo que pareciera que quiere la élite económica es eso, es que no exista gobierno, que ellos, que tienen unas amplísimas libertades para maniobrar en términos económicos, que también tienen privatizada la sanidad y la educación. Un dato, Perú es el país del mundo, no de América Latina, del mundo con mayor tasa de mortalidad por COVID. O sea, el país donde más gente murió por COVID en el mundo es Perú, con una sanidad absolutamente destrozada y privatizada. Bueno, pues lo que quieren es poder seguir haciendo lo que estaban haciendo hasta ahora y que el gobierno, entre comillas, no les estorbe. Claro. Así que no les molesta no tener ningún tipo de gobierno. Hmm. Están preguntando por el chat sobre Javier Milei, diputado argentino del partido, creo que era La Libertad Avanza, me parece que es el partido de este diputado. No sé si lo conoces, si conoces su trabajo, ¿qué opinas de él? La verdad es que no lo conozco. Te mentiría si dijera lo contrario. Sí, creo que es sí, del Partido de la Libertad Avanza. En todo caso, ya lo miraremos. Me dice Home Sumi, dice, si puedes hablar de la votación en México sobre la revocación de mandato de AMLO, por favor. Bueno, esto es muy interesante, ¿no? En México sucede algo similar a lo que contábamos sobre Perú, ¿no? Hay un verdadero intento de los medios de comunicación de acorralar a AMLO, ¿no? Y lo que hizo AMLO básicamente fue decir, bueno, no se preocupen ustedes. ¿Ustedes creen que yo he perdido el favor del pueblo? Preguntémosle al pueblo, porque existe una figura en México para preguntarle a mitad de mandato al pueblo si quieren seguir con él o no, ¿no? Y Sí. eso es lo que está haciendo, ¿no? Pues preguntarle al pueblo si efectivamente quieren seguir con él. A todas luces va a ganar ese referéndum, ese revocatorio, que llamémosle como queramos, ¿no? Claro. Y va a tener un respaldo importante. Lo que están intentando es hacer trampas, entre comillas, con no sé cómo llamarlo, porque acá no existe ninguna figura parecida, pero es el INE, ¿no? El Instituto Nacional Electoral Mexicano, que es el instituto que se encarga de organizar las elecciones, ¿no? Para evitar que haya toda la avalancha de votos en favor de AMLO que se esperaba que pudiera haber, o que se espera que pudiera haber, lo que está haciendo es intentando que vaya menos gente a votar. ¿Cómo? Primero prohibiendo al gobierno que anime a la gente a ir a votar. No a votar por una cosa u otra. A Está votar en prohibiendo general. que la gente vaya a votar. Y en segundo lugar, ha eliminado Qué 2 fuerte. tercios de los colegios electorales del país.
ha dicho, no, esto no es tan importante como una elección presidencial, entonces voy a eliminar 2/3 de los colegios electorales del país. Ostras. Con lo cual, imagínate, ¿no? Tú vas a votar al colegio donde has ido a votar toda la vida y te dicen, no, aquí no se vota esta vez, se vota en tal otro colegio que está, no sé, a 3 kilómetros. Evidentemente mucha gente pues dejará de ir porque se incentivará o porque realmente no puede llegar, ¿no? Si había planificado llegar de otra manera, ¿no? Es realmente un boicot muy, muy sucio, muy rastrero y muy visible, ¿no? Pero esto es lo que está sucediendo en México hoy y aún así, y a pesar de todo el mundo prevé que AMLO revalide sus apoyos porque su nivel de aprobación es altísimo. Oye, y para terminar un poco el repaso de Latinoamérica, te quería preguntar, porque hemos hablado antes de este nuevo orden geopolítico que puede surgir después de este conflicto, de esta guerra en Ucrania, y hoy he visto una noticia que la verdad me ha dejado bastante alucinada, que es Diosdado Cabello, del régimen de Maduro en Venezuela, ha insinuado una operación para descocainizar a Colombia. Es decir, él estaba hablando del tema de Ucrania y de repente dice, hay quien dice que nosotros deberíamos hacer algo similar y descocainizar a Colombia. Y también en esta línea un poco, Trump hace unos días dijo, deberíamos hacer algo parecido o podríamos hacer algo parecido con México, a lo que está haciendo Rusia con Ucrania. ¿Crees que esta situación también puede tensar las relaciones entre algunos países? Bueno, en realidad la tensión entre Colombia y Venezuela viene siendo alta desde hace muchos años, ¿no? Las fronteras están cerradas, ¿no? Imaginemos lo que supone que Francia y España o Portugal y España tuviéramos las fronteras cerradas, pues son fronteras larguísimas, inmensas y con muchas afinidades familiares, están cerradas desde hace años, ¿no? Y hay muchísima tensión, ¿no? Lo que sí que se prevé es que un gobierno de Gustavo Petro probablemente sea un gobierno más respetuoso con la independencia de su país, del país vecino. Porque el gobierno de Duque, el gobierno uribista, ha sido injerencista, ¿no? Fue el lugar desde el que se lanzó el intento de tumbar a Maduro por la frontera, ¿no? Cuando lo vimos todos, ¿no? Los camiones que intentaban entrar, se bloquearon, toda esa historia, ¿no? Aquello se lanzó desde Colombia, ¿no? Y lo que reclamaba Venezuela es, bueno, déjenme a mí ustedes que tengan mis problemas con Estados Unidos, pero no se metan, ¿no? Que somos países vecinos, ¿no? Parece que con un nuevo gobierno de Gustavo Petro habría una política de no injerencia, que es, si ustedes tienen ese gobierno, arréglense ustedes para cambiarlo, que nosotros bastante tenemos con nuestros problemas acá en Colombia, en lugar de, digamos, estar jugando al Risk con los países vecinos. Y antes de que te vayas, me ha parecido muy interesante, la verdad, todo el repaso que hemos hecho por Latinoamérica. Espero que vengas más veces a contarnos cosas, porque es verdad que, sobre todo últimamente, estamos además tan pendientes del tema Ucrania y Rusia, que parece que es lo único que ocurre en política internacional en el mundo. Así que si vienes a menudo a contarnos un poco qué está pasando, fenomenal. Cuando quieras, no hay problema. Me hacéis fijo por ahí y yo Claro. me aparezco cuando queráis. Pero sí que te quería preguntar, porque tú es verdad que estuviste en Podemos, formaste parte de Podemos. Quería saber cómo estás viendo tú ese gobierno de coalición y las decisiones que están tomando, y también si alguna vez has pensado, menos mal que ya no estoy ahí. Bueno, pues esto último lo he pensado alguna vez, lo reconozco, pero fíjate, yo creo que en realidad para cambiar las cosas hay que gobernar, ese es el primer punto, y esto hay que reconocerlo, y cuando uno quiere cambiar algo, pues le toca mancharse las manos, esta es una realidad. Ahora bien, claro, cuando estás en un gobierno que no diriges y que dirige el Partido Socialista, pues te estás comiendo permanentemente una contradicción detrás de otra, ¿no? La última es este tema del Sáhara, ¿no? Que para la izquierda emocional y sentimentalmente es intragable, ¿no? Es absolutamente intragable. Yo lo que creo es que el lado de Podemos, del gobierno, lo ha hecho en alguna ocasión, pero debe hacerlo incluso con más fuerza, debe levantar la voz y plantarse ante algunas cuestiones con las que no está de acuerdo. Y si no está de acuerdo y no está en el acuerdo de gobierno, señores, hay que llevarlo al Congreso. Y en el Congreso busquen ustedes otros socios. Y si el Partido Socialista busca otros socios y ese socio es el Partido Popular, como probablemente haga, bueno, pues al menos que se retraten ahí, ¿no? Yo no soy amigo de los que dicen hay que salir del gobierno. Yo pienso que lo que hay que hacer es que el Partido Socialista se retrate, ¿no? Porque el Partido Socialista aparece como el adalid del progresismo en España y cuando le toca gobernar ya vemos que no lo es en absoluto. Nuestra tarea aquí es llevarlo tan lejos como podamos en el ámbito de los avances progresistas, y se han conseguido cosas, se ha conseguido la reforma laboral, tumbar la reforma laboral del Partido Popular, se ha conseguido la subida del salario mínimo interprofesional, pero quedan otras cosas en las que no estamos consiguiendo empujarles, y ahí hay que señalar
las contradicciones del Partido Socialista. Sí. Oye, pues muy de acuerdo, Sergio. Muchísimas gracias por tu sinceridad. Nada, Y ya te digo, te esperamos cualquier otra semana, cuando quieras. avisadme y por aquí ando. Vale, genial. Un placer, Sergio. Hasta Un luego. abrazo, un Chao, placer, un chao. abrazo, adiós.